No, entonces vamos a tratar de explicar este subtema 4.1 que dice definición de categorías y variables. Em, es como una introducción ya para tener la base para construir el marco teórico, ¿no? ¿Qué son las categorías en una investigación? Una categoría son conceptos como que abarcan más, son conceptos amplios que se utilizan para organizar, clasificar y analizar la información de la investigación. Funcionan como conectores para poder desarrollar la teoría y también para ir a obtener ciertos criterios para luego, esos criterios nos van a permitir realizar eh, preguntas de investigación, aplicar técnicas de investigación para obtener datos. Las categorías sí son importantes también. Eh, en investigación educativa hay algunas categorías, aquí están eh, algunos ejemplos. Estas sirven para construir a partir de la teoría existente, o sea, la bibliografía relacionada con el tema, los objetivos de estudio y los datos obtenidos especialmente en investigaciones cualitativas, es decir, teóricas, ¿no? Ya les enseñé a ustedes a revisar más o menos la parte teórica utilizando fuentes confiables como Google Académico y algunos también sí lo revisé y han utilizado algunas fuentes de la UNESCO, también utilizaron algunos del Ministerio de Educación, que también estaba súper bien, buenas esas citas de la parte conceptual también estaba muy bien. Aquí hay unos ejemplos de categorías educativas: clima escolar, motivación académica, comprensión lectora, participación estudiantil, bullying y convivencia escolar. Puede ser también rendimiento, también puede ser una categoría. Esas categorías se dividen a su vez, en ciertas subvariables que pueden determinar ciertas categorías que van a determinar luego, como les digo, plantear preguntas de investigación. Estas categorías ayudan a delimitar y observar eh, qué se va a realizar y cómo se obtendrán los datos, como les digo, ¿no? Ya. ¿Qué son las variables? La misma palabra dicen, las variables de investigación son características, rasgos o propiedades de una realidad que se está investigando, o sea, que va a observarse. A la diferencia de las categorías, en cambio, son amplias, en cambio, las variables son como que más concretas, más específicas y operacionables, es decir, pueden transformarse en indicadores. Y los indicadores se pueden medir a través de preguntas y luego cuantificarlas, ¿no? En cuadros y gráficos y porcentajes, por supuesto. Ejemplos de variables en educación: rendimiento académico, horas de estudio por semana, percepción de seguridad, frecuencia de bullying, motivación hacia la lectura, etcétera, ¿no? Son ejemplos de variables. ¿Qué es una variable independiente? La variable independiente es la causa o cómo influye sobre la otra variable, ¿no? Causa y efecto. La causa es la variable independiente. Esta variable se puede manipular, modificar durante la investigación. Cuando se grafica, siempre se grafica en el eje de las X. Cuando se hace gráfico, es la variable independiente. Se conoce como es causa o estímulo o condición que cambia la otra variable en este caso. Por ejemplo, aquí les doy unos ejemplos. Si trabajo con horas de lectura semanal, será variable independiente. Afecta a la comprensión lectora en el tema que estábamos viendo sobre comprensión lectora. Yo lo que hago para identificar las variables es leer, por decir, la comprensión lectora es la que puede ser como una variable dependiente. La comprensión lectora depende de la
cantidad de horas que el niño, que el joven dedica a leer. Entonces, por eso la variable dependiente, ¿no? Porque la comprensión de lectora depende de la cantidad de tiempo que se dedique el alumno a leer. Es un factor, puede haber muchos, ¿no? No al revés, porque no se puede decir que, por ejemplo, las horas de lectura dependen de la comprensión lectora, porque no es cierto, ¿no? Tiene que ser preciso esto. Em, Eso, entonces ahí es suficiente con eso para identificar pues, los tipos de metodología de enseñanza. Ahora hay metodologías activas de aprendizaje. Influye en la motivación del estudiante. Entonces la variable dependiente es la motivación del estudiante, ¿no? La motivación del estudiante sería la variable dependiente. Depende, esta motivación depende del tipo de metodología que utilice el docente para enseñar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que esta es la variable dependiente. Entonces, la variable dependiente es la que recibe el efecto de la causa o de la variable independiente, ¿no? Como aquí están unos ejemplos. Puede haber también dos, en un mismo problema puede haber dos variables dependientes o tres también, sí puede haber. Pero lo que se recomienda es trabajar solamente con dos variables, una dependiente y una independiente. Para no hacer muy complicado el estudio de la investigación, solo se plantea una pregunta que tenga dos variables nada más. Eso. Ahora, eh, ejemplos aplicados en educación básica, en comprensión lectora. La categoría es comprensión lectora, es una cuestión amplia, ¿no? La variable dependiente, pero los resultados de la comprensión lectora dependen de las estrategias que se use para el tipo de lecturas que se haga, ¿no? Tengo un ejemplo bien definido. Hablando del bullying, el número de situaciones de bullying reportadas, la variable dependiente, esto depende de la frecuencia de la supervisión de los docentes en los recreos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hay una actividad física escolar, la variable dependiente, el nivel de participación en las actividades físicas, entonces depende de la disponibilidad de los materiales que tenga la institución. O sea, eh, para medirle el nivel de participación de los alumnos que te hagan determinadas actividades físicas, dependerá de los recursos que dispongan, ¿no? Entonces ahí está bien claro y definido. La relación entre categorías y variables. Las categorías, como digo, son conceptos muy amplios y las variables son aspectos específicos que correlacionan al tema de investigación. Eso es lo que se va a medir. Bueno, esto ya está explicado. Eso en cuanto a las categorías y variables. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto de las categorías y variables? Ya la vez anterior noté que sí tenía un conocimiento claro de lo que es una variable independiente, una dependiente, y en los temas que eligieron por grupos también ya están bien definidos, ¿no? Entonces creo que no hay ningún problema con eso. ¿Alguna pregunta? No. Vamos al tema este de la relación entre la teoría y la práctica educativa. Eh, Verán, como docentes tenemos que conocer la teoría para poder enseñar, ¿no? Porque si no conocemos cómo los alumnos aprenden, pues ahí caeríamos en improvisar las clases y todo eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que conocer las diferentes teorías de aprendizaje, conocer cómo los alumnos aprenden, los ritmos de aprendizaje, etcétera. Si no conocemos la teoría, pues la práctica no se puede ejecutar. Para eso nos estamos preparando, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una relación teórica-práctica. Por eso es importante conocer la teoría para poder aplicar. Lo mismo se aplica a proyectos educativos. Tenemos que primero entender lo que estamos investigando, lo que queremos obtener y de acuerdo a esa teoría poder plantear qué se puede obtener, qué se puede investigar,
qué datos se pueden recolectar para solucionar el problema que se está planteando. Entonces, por eso es importante la teoría y relacionarla con la práctica educativa. Entonces, la teoría educativa viene a ser un conjunto de conceptos, principios, enfoques y modelos y explicaciones que buscan comprender cómo aprenden los estudiantes y cómo nosotros como docentes deberíamos de enseñar en forma efectiva para que se produzca ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, la teoría permite organizar los conocimientos sobre educación, explicarlo, la cuestión pedagógica, predecir ciertos comportamientos o resultados que se pueden obtener y fundamentar decisiones metodológicas y curriculares. La teoría es algo abstracto, no es algo abstracto, no, o ajeno a la práctica. Lo contrario es la base que guía la acción del docente, es decir, no es tanto tan complicado, ¿no? Bueno, aquí están los autores de esto. La teoría se convierte en una práctica cuando orienta la enseñanza desde una perspectiva investigativa. La teoría se construye también desde la reflexión sistemática sobre la práctica de investigación-acción. ¿Qué entendemos como práctica educativa? El conjunto de acciones concretas que realizamos los docentes todos los días. Planificar clases, desarrollar sesiones, usar metodologías, evaluar constantemente, manejar el aula, acompañar socioemocional a los niños, a los jóvenes, y hacer también adaptaciones curriculares, que ahora con esto del DUA, como es el Diseño Universal de Aprendizaje, ya no se hace casi actividades diferenciadas, sino más bien en la planificación global lo que se hace es incluir una serie o múltiples actividades que los alumnos puedan desarrollar. Tengan alguna necesidad, pues el maestro le da otros recursos eh, para que unos utilicen unos, otros alumnos otros, de acuerdo a su necesidad. Y con eso hace una sola planificación y ya no está haciendo una cuestión diferenciada. Eso se trata. Entonces, en la práctica, esto de la práctica educativa dinamiza el proceso educativo y está influida por factores como el contexto de los estudiantes, los recursos que tiene la institución, las necesidades institucionales y la cultura escolar. ¿Cómo se relaciona la teoría y la práctica educativa? Hay una relación de feedback bidireccional, ¿no es cierto? La teoría orienta a la práctica, la teoría ofrece marcos para comprender lo que ocurre en el aula, permite a los alumnos que tomen decisiones fundamentales, por ejemplo, estrategias de enseñanza basadas en el constructivismo. O sea, los alumnos tienen que construir su propio conocimiento con la guía del docente, por supuesto. El uso cooperativo y colaborativo de los hermanos Johnson, que es una teoría que explica las bondades de trabajar en forma colaborativa y cooperativa y les dan las reglas de cómo trabajar, que nomás evalúa el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, que no es lo mismo. Y la aplicación del enfoque formativo en la evaluación, es decir, cómo se va evaluando el proceso, ¿no? Las actividades que se realizan durante todos los días, es el aprendizaje formativo, pero cómo se realiza ese aprendizaje es lo que la teoría le va indicando. Sin teoría, la práctica se vuelve improvisada, es correcto. Entonces hay que conocer la teoría para que la práctica sea efectiva, ¿no? La práctica y la retroalimentación transforma la teoría. Los docentes al reflexionar sobre cómo funciona y lo que no, generan nuevos conocimientos prácticos que enriquecen o cuestionan la teoría existente. Aquí hay un autor de 2018 afirma que cada práctica educativa es una oportunidad para investigar. Esta visión impulsa una docencia reflexiva, crítica y con constante mejora. ¿Cuáles son los enfoques que explican esta relación? Aquí tenemos tres enfoques.
Uno de Stenhouse, 1987, dice que la investigación como base para la enseñanza propone que el docente debe ser investigador, analiza su práctica, construye el conocimiento y ajusta estrategias. El docente como investigador de aula. La teoría, aquí la teoría se construye mediante la práctica, la praxis, ¿no? La práctica constante. Otro enfoque de Chemnitz y otro autor, Taggart, 2005, la investigación acción participativa, sostiene que la mejor práctica requiere observar la realidad, reflexionar, planificar acciones, implementarlas y evaluarlas. Esto es importante, de esta manera la teoría y práctica se integran en ciclos de mejora continua. Y ya en la práctica, acá en los temas que estamos trabajando en investigación, hablando de comprensión lectora, la teoría es el enfoque social cognitivo de lo que es la lectura, ¿no? Y la práctica viene a ser las diferentes estrategias para lograr esa comprensión lectora, como por ejemplo la predicción, inferencia y monitoreo. Entonces, la teoría es, hay que leer de qué se trata es el enfoque cognitivo de la lectura y en la práctica enseñar cómo se puede lograr la predicción, la inferencia y el monitoreo. En educación inclusiva, eso lo estaba indicándoles arriba, que en educación inclusiva está el diseño universal de aprendizaje, es obligatorio ahora utilizarlo. Adaptar actividades considerando múltiples formas de presentación y acción. Es decir, que lo que se trata es de presentar al inicio de las clases, de las actividades, una serie de recursos que permitan, de acuerdo a las necesidades de cada alumno, lo cojan, lo seleccionen y cada alumno como aprende de diferente manera, pero como hay múltiples recursos, qué sé yo, videos, gráficos, colores, material diverso, el profesor tiene que buscar un montón de recursos para que los alumnos seleccionen. De eso se trata el DUA, ¿no? Otro ejemplo de teoría en convivencia escolar son los modelos de disciplina positiva y la práctica del uso de normas consensuadas, círculos de diálogo y mediación de conflictos. Ya, entonces aquí ya, en resumen, lo que quiero decir con esto es que ustedes como docentes deben conocer la teoría, es decir, la parte teórica que le responde como docente para poder ejercer la práctica con eficiencia y efectividad, es decir, que se logren los aprendizajes requeridos. Y ya en la parte de los proyectos es necesario conocer la teoría relacionada con el problema que ustedes plantearon a través de la búsqueda de información. Eso es lo que se llama revisión de la bibliografía, revisar contenidos que se relacionen con su tema que va a investigar en grupo. Y con eso, ya una vez que conoce esa teoría, ya puede avanzar en el desarrollo del proyecto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tarea? Y les digo que la tarea la pueden ya seguir haciendo, pero hacen la semana 7 y la presentan la semana 8. Y, y aquí tenemos la tarea. El tema que les puse es variables, definiciones conceptuales, redacción del marco teórico. Este va a ser el tema. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Verdad? Eh, Tienen ya el tema, este trabajo es individual, pero ya para la próxima semana van a tener que, o sea, para el trabajo de la exposición, van a tener que seleccionar todo lo que hicieron hasta el momento. Por ejemplo, la semana anterior hicieron las bases conceptuales. En grupo tendrán que seleccionar las bases conceptuales, consensuar y avanzar. Complementar con este trabajo que les propongo para esta semana y la siguiente. Primero, escribir el problema de investigación del grupo colaborativo. Ya está definido, ya está delimitado. Cada grupo tiene su tema.
El asunto es aquí trabajar en forma colaborativa y cooperativa. Cooperativa es asignar roles específicos, no, eso es cooperativa. Eh, el alumno A hace esto, el B hace esto, eso va a tener, es una tarea cooperativa. En cambio, cuando es una tarea colaborativa, la misma palabra lo dice, em, cada quien elige o el grupo elige lo que quiere, ¿no? No hay asignación de roles específicos, sino que cada quien coge lo que desea y nada más. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Lo que van a hacer es, el tema lo ponen bien delimitado. Por ejemplo, aquí está comprensión lectora, la comprensión lectora y el tiempo dedicado a la lectura. Aquí están perfectamente definidas las variables, la variable independiente. Bueno, aquí falta la categoría, pero no les puse que pongan la categoría, pues la categoría debe ser lectura o comprensión lectora misma. La variable independiente y la variable independiente es el tiempo dedicado a la lectura y la variable, a ver, aquí este puesto repetido de la variable dependiente. Entonces aquí, la variable dependiente es compresión lectora porque esta depende del tiempo dedicado a la lectura, ¿no es cierto? Eso es la variable dependiente. Le puse ahí variable dependiente como. Y la variable independiente, en este caso, es esta de acá. Tiempo dedicado a la lectura. Ahí están definidas las palabras, ¿no? Em, Tiene que copiar las palabras clave. Aquí están cuatro palabras clave. Aquí dice que sean tres o cuatro. Una, dos, tres o cuatro. Ahí están cuatro palabras claves. Y esas palabras ya lo tiene, ya, o sea, lo que tiene que hacer es seleccionar del grupo de compañeros. Bueno, pero este trabajo es individual, ¿no? Pero ya tienen en el trabajo que hicieron, en este trabajo que hicieron, de aquí están los conceptos. Entonces ya esto los puede copiar y pegar, tres conceptos del tema que eligen, entonces no hay ningún problema. Ya, entonces ya tienen eso, ¿no? Ya, y sobre la base de esos conceptos, tienen que hacer el marco teórico. El marco teórico, solo les puse dos cosas nomás. Definición de conceptos clave, hay que usar las normas APA. Estos conceptos ya lo tienen, como digo, tienen que solamente pasar de lo que ya tienen aquí, estos conceptos, pasar con todas las referencias y todo eso. Los tres o cuatro conceptos claves de su tema de investigación tienen que pasarlo para que hagan la tarea. Pasan aquí, bueno, aquí está con normas APA, pero aquí no está bien editado, ¿verdad? Hay que editarlo bien, como ya ustedes saben que tienen que poner entre comillas cuando es más de 40 palabras. eh, y aquí está al final del párrafo, etcétera. Ustedes lo van a citar bien nomás, ¿no? Bueno, ahí están los conceptos y van a hacer la relación entre conceptos y la práctica educativa. De lo que se trata es de esta base conceptual que tienen que ahí, ya hacerlo en forma de redacción, o sea, redactarlo de qué se trata el tema, de qué se tratan las partes conceptuales. Y aquí sí ya puede ir agregando cierta parte suya, ¿no? Porque como ya conocen del tema, ya pueden agregar ciertas cosas aquí. También pueden agregar ya parte del contenido del diagnóstico que ustedes pusieron. Y aquí a esto sí ya pueden ustedes escribir, agregar ciertos contenidos ya propios. Y ya pueden seguir agregando al principio o al final, no importa eso ya. El asunto es que van conectando los conceptos con la parte
del conocimiento teórico del docente, que decía cómo relacionar la teoría del problema con la teoría de la que ustedes deben conocer como docentes, ¿no es cierto? Y conectar. Y nada más, eso es todo. Aquí les puse que hagan unas 500 palabras más o menos. Aquí está explicando del tema, por supuesto, que es la comprensión lectora, la definición. Y aquí está agregando un contenido personal que dice que en la práctica educativa esto se traduce en actividades que promueven la interpretación, es decir, que cuando leen lo que tiene que ir mentalmente haciendo es el alumno interpretando, conectando las ideas eh, y formulando inferencias, es decir, comparando, correlacionando con la realidad, es decir, ya va analizando y conectando con la realidad, haciendo otros ejemplos, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo de que se tratan las estrategias, en la práctica lo que se trata es de optimizar el tiempo dedicado a la lectura y potenciar la comprensión profunda del tema. Eso entonces, tengo un minuto. Chuza, no. ¿Tiene alguna pregunta? Eh, ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Si no, creo que ya está claro. Nos vemos la próxima semana. Ahorita tengo una cuestión particular. Ah, Mercedes. Disculpe, se me va a cortar.